Buenas tardes a todos. Bueno, como ya sabrán, me presentaron recién, soy Rodrigo Tisera, tengo 28 años, soy de Pilar, Córdoba y soy cofundador de Quilimo. Quilimo es un emprendimiento agrotecnológico que tiene por objetivo maximizar los rendimientos utilizando la menor cantidad de agua posible. Hace ya más de 3 años que estamos operando en toda Argentina, monitoreando todo tipo de cultivos. Pero lo primero que hicimos, que creemos que fue lo más importante, fue agarrar una camioneta y recorrer miles y miles de kilómetros para reunirnos con productores y que nos comenten cómo llevaban a cabo esta actividad del riego día a día y cuáles eran los problemas que surgían en esta actividad. La primera conclusión, que fue la más importante a la que llegamos, es que solo el 20% del área agrícola se encuentra bajo riego. Pero este 20% es el encargado del 50% de la producción, por lo cual quiere decir que el riego es claramente una importante herramienta a la hora de hablar de alimentar al mundo. Distintos problemas iban surgiendo día a día. Uno de los más comunes era que nos comentaban que regar bien dejó de ser opcional. Es una actividad muy costosa que representa entre un 30 hasta en un 50% el costo total de la actividad. Por lo cual, no ser eficientes en este punto seguramente trae aparejados márgenes negativos. Es muy difícil conocer el estado hídrico de los cultivos día a día. Hay que manejar enormes volúmenes de datos y además utilizar herramientas que eran muy complejas. Y además, no existía una herramienta que nos dijera cuál era el momento justo en el cual debíamos regar. Dentro de toda esta charla y tanto tiempo dando vueltas, llegamos a la conclusión de que lo mejor era crear una solución sencilla, basada en una aplicación web y móvil de fácil accesibilidad, que le recomienda al productor de manera clara y concisa cuánto y cuándo regar, a fines de utilizar menor cantidad de agua, maximizar los rendimientos y eliminar un poco los costos propios de esta actividad de riego. Básicamente lo que hicimos es un balance hídrico. Este balance hídrico, a diferencia de todos los balances hídricos que hay dando vuelta o de otra herramienta que hay, se alimenta con datos propios del establecimiento. Se generan datos climáticos y datos satelitales propios de cada lote y el productor lo único que tiene que hacer es cargar las lluvias y los riegos. Este balance nos va a dar por resultado un valor de agua útil de cada uno de los lotes que se actualiza día a día, sobre el cual vamos a efectuar recomendaciones de riego personalizadas. Pero para que esto sea posible, nosotros necesitamos usar un gran volumen de datos. Tenemos una red de estaciones meteorológicas de más de 1500 estaciones en Argentina que tienen los datos libres, de las cuales tomamos datos de temperatura, humedad, viento y radiación, y con ellas calculamos lo que es la evapotranspiración de referencia de cada establecimiento. Además, tenemos un motor de datos satelitales que nos dice puntualmente cuánta agua consume cada uno de los cultivos en un momento determinado. Por lo cual, cruzando los datos climáticos y los datos satelitales, tenemos por resultado el agua que perdemos día a día en milímetros en cada uno de los lotes. Además, caracterizamos el establecimiento tomando muestras de suelo de cada uno de los lotes. Tomamos muestras de constantes hídricas a fines de saber cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene cada uno de los horizontes en los cuales trabajamos y realizamos muestreos de agua útil periódicos para ver que el sistema no se corra y corroborar que los datos son verídicos. Es un producto simple, posee un solo panel en el cual se observa el contenido hídrico de cada uno de los lotes día a día. Tiene solo 3 botones, uno para cargar las lluvias, uno para cargar los riegos y uno para ver el informe detallado del balance hídrico día a día cómo viene corriendo. Generamos recomendaciones concretas, concisas, son frases simples que indican cuánto y cuándo regar si es que fuese necesario. Son hechas por un ingeniero agrónomo y se realizan 2 veces por semana. Un poco de nuestros números. En estos 3 años que venimos trabajando ya hemos monitoreado más de 15.000 hectáreas en 9 provincias y además los clientes ingresan más de 3 veces por semana a ver la aplicación para ver el contenido hídrico de cada uno de sus lotes y cómo va avanzando y para hacer caso a las recomendaciones que generamos, que se cumplen normalmente entre un 90 y un 95% del que generamos se ejecuta. Como les comenté, monitoreamos a lo largo de toda Argentina diversos cultivos: maíz para semilla, forraje, soja, maní, garbanzo, trigo, en el norte, centro y sur del país, y en ambos casos con excelentes resultados.
Hace un par de meses hemos comenzado a trabajar en Estados Unidos. Ya llevamos monitoreo más de 1.500 hectáreas en 2 estados, en Arkansas, en Tennessee, en la zona del delta del Mississippi, donde es un país que posee un alto potencial de mercado, donde hay más de 20 millones de hectáreas regados bajo riego presurizado. Algunos de nuestros números. Los muestreos periódicos de agua útil que nosotros generamos nos permiten ver cuál es el grado de exactitud que tiene nuestro balance. Como verán, la línea continua es el modelo del balance y los puntos son momentos de muestreo gravimétricos, y como pueden observar no se acercan de la media, no se alejan de la media, y el error promedio que tenemos en todas las hectáreas que hemos monitoreado es entre un 5 y un 7% en 60 días, lo cual creemos que es totalmente aceptable. A la hora de hablar del riego, uno de los indicadores más importantes es la eficiencia del uso del agua, que es un indicador que nos demuestra cuán eficientes somos para convertir en grano cada milímetro que aplicamos de riego. Hemos comparado diversos casos con una base de más de 5 años de datos de lo que son lotes que se venían manejando sin el asesoramiento de Quilimo, contrastado contra las recomendaciones que efectuamos día a día en Quilimo, y hemos logrado aumentos de eficiencia del uso del agua hasta en un 70%, solamente indicando cuál era el momento justo para realizar un riego y diciendo cuánta agua era necesaria, ni de más ni de menos, el agua justa. Pero lo más importante es que en estos 3 años que hemos estado trabajando ya hemos ahorrado más de 5.000 millones de litros de agua, o lo que es equivalente a 14 millones de botellitas de agua como la que ven ahí. Solo eso, diciendo cuándo hay que aplicar agua, en el momento justo, los milímetros justos, y solo eso con una pequeña porción del mercado. Imagínense lo que podría ser si tuviéramos más área monitoreada. Así que les agradezco por su tiempo, aguardo por sus preguntas y les pido que me ayuden en este desafío, que es hacerle llegar a cada productor una herramienta para el manejo del riego y que me sigan ayudando a ahorrarme más botellitas de agua. Agradecemos a Rodrigo y queda abierto el espacio para preguntas. Ahí te alcanza el micrófono. Ahí te alcanza el micrófono. Hola. Bueno, la verdad que una muy buena herramienta, ¿no? Saber cuándo y cuándo regar es algo importantísimo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer un cultivo. Pero el problema, ¿no?, seguramente que más grande se le presentó es los datos, ¿no? Cómo obtener esos datos. En el caso vi que para evapotranspiración usar la ecuación de Monti-Pena, que es una ecuación una de las más complejas, que requieren datos y diferentes variables. Sacándote un poquito, ¿no?, de la zona núclea productora, si te llevo más al norte, que nosotros, yo soy de Corrientes, ¿no?, tenemos problemas de falta de datos, nos falta eso. Ahí ¿cómo encaran ahí en esa situación? O cómo se puede hacer, o qué respuesta o qué soluciones nos da Quilimo para eso, ¿no? Instalar una estación meteorológica, o cómo hacer, ¿no?, del campo. Y la otra es el tema de suelo. Cuando trabajás, primero haces los muestreos de suelo para corroborar cómo venís con el agua, o primero usás las imágenes satelitales para obtener el KC, o eso, la verdad que no me quedó claro cómo haces eso. Bien, primero, la primera pregunta. Datos hay. Seguramente hay una estación meteorológica, hay que buscar los datos. Como te comento, hay más de 1.500 estaciones meteorológicas en toda Argentina. El problema es que hay que buscarlos y nadie los publica, son datos que no se publican. Si uno busca, seguramente encuentra. Todo lo que sea bolsa de cereales, todo lo que sea INTA, cualquier institución, estaciones sueltas, siempre hay datos. El problema es que no siempre están activos. Puede haber algún problema en la calibración, por lo cual nosotros tomamos todas esas estaciones, realizamos una limpieza estadística de los datos que emiten para que el dato sea fuerte y robusto y caracterizado de la zona. Entonces, trazamos un punto del establecimiento y tomamos un radio de 50 kilómetros a la redonda, y todas las estaciones que estén ahí entran en el cálculo. Se le realiza el dato estadístico y luego se hace el cálculo de evapotranspiración. Con respecto a la otra pregunta, dos cosas. La primera muestra que realizamos es a modo de caracterización de suelo. Decimos, vemos el agua inicial y vemos cuánta agua almacenamos, ¿ok?
De ahí en adelante, nosotros a los 45 días volvemos a hacer una gravimetría cada 25 hectáreas para saber el agua útil que tenemos, y eso lo contrarrestamos, vemos cómo estamos con respecto al balance. El balance corre todos los días. El punto inicial del balance es el primer muestreo. Ese es el día cero y el balance entra a correr calculando evapotranspiración y con imágenes satelitales del KC, y eso nos da la pérdida de agua. Entonces, con el punto inicial que tenemos de la muestra, se va restando el agua que perdemos, se suman las lluvias y los riegos, y ese es el valor de agua útil que tenés, ¿ok? Entonces, cuando a los 45 días vamos y volvemos a realizar un muestreo, ahí verificamos cuál es el error que hay. Y ese es el error que te comentaba, que está entre un 5 y un 7%. ¿Cómo usan las imágenes satelitales? O sea, ¿dónde entran en el cálculo de balance hídrico? ¿O no entran? No sé si te entendí. Sí, nosotros tenemos un motor de imágenes satelitales que no son las imágenes satelitales que uno usa comúnmente. Es una imagen de satélite que nos da un valor. Ese valor es un valor de un índice de verdor que tiene una relación totalmente directa con lo que es el KC o el coeficiente de cultivo. Lo que nosotros hacemos es, hay más de 50-60 fórmulas de conversión de índices verdes a consumo. Probamos y testeamos todas las ecuaciones lineales que había, comprobamos y contrarrestamos contra todos los datos que nosotros tenemos de toma de muestra y utilizamos la que mejor ajusta. No es una imagen, es un valor que nos da de ese lote, que es un valor de índice de verdor, que eso lo transformamos directamente en coeficiente de consumo, y si eso lo afectamos por la evapotranspiración de referencia climática del establecimiento, nos da cuál es la pérdida de agua, y de esa manera ingresa el balance. Así que el valor de KC sale de la Imagen satelital. Y en el lote tenés un montón de índices verdes distintos. Exacto. ¿Y cuál tomás? ¿El más alto, el más bajo? El que mejora, se hace un promedio de los píxeles. Por lo general, nosotros con lo que trabajamos es con un satélite que tenga alta periodicidad, porque nos interesa que pase más veces para que la curva tenga más puntos. No utilizar un sistema como Landsat que pasa cada 15 días y si hay alguna nube no hay datos. Utilizamos satélites de menor resolución que tienen un píxel más grande, por lo cual necesitamos que el lote como mínimo tenga entre 15 y 20 hectáreas para que tenga más de un píxel y sea representativo el valor que nos está emitiendo, y de esa manera ingresa el sistema. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te puedo hacer una yo? Hablamos de eficiencia en riego. ¿Qué sistemas de riego están usando en toda esta superficie monitoreada? O digamos, ¿cómo lo distribuís porcentualmente lo que es pivot? Si está dentro de esto también lo que es manto o inundación. Hoy en día en Argentina no estamos trabajando en manto, sí en Estados Unidos. Tenemos nuestras primeras granjas de prueba allá, en la cual tenemos que ver, porque hay un problema muy grande de eficiencia en cuanto a los riegos de mantos, en el cual es medio difícil medirlo, ya que en ciertas partes del lote la eficiencia es una y en otros la eficiencia es otra, claramente. En Argentina monitoreamos casi un 95% del área que tenemos es pivot o avance frontal, y el 5% riego por goteo subterráneo de alguna que otro lote que anden por ahí. Si mi pregunta apuntaba, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde soy yo, en el valle de Río Colorado, hay mucho riego por manto, inundación, y se está probando, creo que en el INTA Casubi, con riego por goteo subterráneo, y han logrado rendimientos totalmente distintos, con eficiencia de agua, de uso de agua totalmente distinto, por eso. Es el indicador que importa eficiencia del uso del agua. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, despedimos al disertante y damos lugar al próximo taller. Muchas gracias.